I'm singing in the rain, just singing in the rain. Con la aparición de una generación de abogados que tiene, por origen social, entre comillas, derecho a ascender, pero que tiene bloqueado el ascenso social, porque está ocupado. Y entonces aparecen una cantidad de abogados que van a ser muy importantes en la historia argentina. Arturo Frondizi, Sánchez Viamonte fue uno de los constitucionalistas más importantes que hay en Argentina, que empiezan a ocuparse de la defensa de los presos políticos. Y casi todo lo que se hizo en la Argentina en los años 80, 70, 90, lo inventaron esos hombres. ¿Qué quiero decir casi todo en términos jurídicos? Esos abogados escribían volantes, esos abogados iban a las manifestaciones en los 30. Era una ruptura total con el modelo del abogado que escribía en La Nación, iba al Jockey Club y se preparaba para hacer... El abogado hijo de abogados, digamos, ¿no? Ellos también eran hijos de abogados, eran de capas medias altas, pero buscaron por otro lado. ¿Y qué influencia ahí había ideológica? Eso era ya los primeros años de la lucha contra el fascismo. Claro, porque entonces el otro movimiento que recoge la Liga es el antifascismo. Es decir, en Argentina, que había fuertes colonias de italianos y de españoles, por supuesto que entonces hay una fuerte acción del Estado italiano fascista y del Estado franquista español, ¿no? Cosa que a veces se olvidan muchos, como si la derecha naciera en el 76. La derecha en Argentina tiene mucha historia y tiene mucha cultura también, ¿no? Muchos intelectuales que escribían. Corregime, ahí ya estaba la Alianza Libertadora Nacionalista. No, la Alianza Libertadora Nacionalista, estaba la Alianza Patriótica, que se había fundado en el 18, como el primer grupo un grupo civil de represión, pero al cual las armas se le daba el ejército, ¿no? A la Alianza Patriótica. Esa es Alianza Patriótica. Club, y debuta en la Semana Trágica de Buenos Aires. La Alianza Libertadora Nacionalista se forma durante el peronismo, como parte de los grupos nacionalistas de derecha, ¿no? Pero bueno, la Liga nace en el 37, recogiendo esas dos experiencias, una la de los abogados que venían de defender los presos políticos, y políticamente eran desde comunistas hasta socialistas, radicales. Lisandro de la Torre, que fue el principal dirigente de la Democracia Progresista, claro, es una fuerza que hoy ya no existe, pero que fue gobierno en la provincia de Santa Fe, ¿no? Pero bueno, tendría que ir extendiendo en historia. A nosotros nos interesa aprovechar tu paciencia de atendernos y de dialogar un ratito, porque es una historia que también es bastante desconocida, sobre todo por el nivel de violencia que hay hoy, que tiene, creo, una raíz cultural muy fuerte, ¿no? Tiene que estar impregnada de mucho racismo. Fue el único organismo de derechos humanos entre 1937 y 1974. Prácticamente el único organismo con institucionalidad, con fuerza, con capacidades. Todavía en el 76 la Liga tenía 60 abogados en una red de abogados que trabajaban en Buenos Aires defendiendo presos políticos. Nunca antes ni nunca después nadie tuvo, nosotros ni ebrios ni dormidos tenemos 60 abogados, obviamente, no. Entonces era un movimiento, durante mucho tiempo fue un movimiento muy plural, que entonces se enriquecía de esa pluralidad. Con ten en cuenta que la Liga nació bajo un golpe de Estado y sobrevivió al golpe de Estado del 30, del 43, del 55, del 62, del 66 y del 76. Todos los golpes de Estado la ilegalizaron. Todos los golpes de Estado allanaron los locales de la Liga, le robaron los archivos. La Liga tiene muchos mártires en su historia. Los compañeros de la Liga fueron asesinados. El último se llamaba Freddy Rojas y murió enfrentando a Bussi en Tucumán, cuando Bussi todavía no era candidato, y encabezando una marcha de las juventudes políticas de Monteros en Tucumán, porque el PJ y la UCR no actuaban contra el fascista que emergía, ¿no?
Y bueno, y durante la dictadura tuvimos varias bajas. La más conocida es Teresa Israel, que es una abogada que continúa desaparecida, que defendía presos políticos y que la secuestraban el 8 de marzo del 77. Y que sabemos que pasó por el Centro Clandestino Atlético, porque Ana María Cariaga, que era muy jovencita, que era la hija de Esther Balestrini de Cariaga, una fundadora de Madre, cuenta en el juicio que ella la conocía a Teresa, porque Teresa era la abogada de su cuñado desaparecido. Esto tiene que ver con, bueno, así que la Liga viene de esa tradición, e incluso contra la historia oficial, algunos se podrán poner molestos, pero tengo todas las pruebas del mundo. Todos los organismos de derechos humanos se formaron en la Liga, incluida Madres, que las primeras reuniones se hacían en la Liga, porque era el lugar donde se encontraban. Los otros días, Lita Boitano, la presidenta actual de Familiares, cuenta cómo ella llegó a la Liga, porque en una ronda, en una cola por averiguar, le dijeron anda a Corrientes y Callao, que es el único lugar donde te van a ayudar. Y contó cómo, a pesar de que después le decían que se vaya porque ahí eran muy políticos, que eran zurdos, que eran comunistas, ella se quedó porque entendía que sus hijos eran presos políticos, que no tenía que separarse, ¿no? Así que bueno, y bueno, la Liga contribuyó de una manera, por ejemplo, me han contado las discusiones que hubo en la Liga con Jaime de Nevares, que era de la Liga, para que se formara la PDH, que en principio Jaime decía, ¿para qué se necesita otro organismo? Bueno, la vida mostró que empujar la formación de organismos que no estuvieran identificados tan fuertemente con una postura política como tenía la Liga en el 75-76 fue muy importante y ayudó a ampliar el campo de los que resistían, ¿no? Aprovechaba eso para hablar porque no teníamos idea de la incidencia en los primeros años de la fundación. Por eso me había mareado si la relación venía directa ya en los 20 o ya con la llegada de Franco, ¿no? Sí. Se podría escribir un libro con las rupturas jurídicas que la Liga hizo. Por ejemplo, en la Argentina había fuero policial. Aunque parezca mentira, contanos los policías lo juzgaba la policía. Y el primer caso en que se rompe el fuero policial es el caso Ingarinela, que era un abogado comunista secuestrado en Rosario, asesinado, su cadáver lo tiran al río, lo asesinan al borde del gobierno peronista, y se desata una campaña mundial para esclarecer el caso. Y es el primer caso que se esclarece en Argentina, ¿no? Se descubre que hay un grupo de tareas que formaba parte de los SOM, en la policía de Rosario, que torturaba, que asesinaba, y se rompe con el fuero policial. Con el fuero militar también lo rompe la Liga, ¿no? Algunos olvidan que Viñones fue preso por el secuestro de Steinberg y García en 1984, mucho antes de que Alfonsín comenzara el juicio de la Junta y muchas de esas cosas, ¿no? Me desnudara y yo lo hice sin resistencia. Después me llevaron a una sala que ellos llamaban quirófano, que era una sala donde había una mesa de metal y un colchón de goma pluma húmedo. Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Ellos me decían, sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. En ese momento yo no tenía hambre, no tenía nada. Lo único que quería era agua porque me daba mucha sed la tortura. Y ellos me ofrecían mate cocido.
Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos y también en los párpados de los ojos. Y después me empezaron a tirar queroseno y nafta en los oídos, la nariz, la boca. Y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Me desataron, me pusieron boca abajo y empezaron a torturarme por atrás, en la espalda, en las piernas, en la cola, en los brazos, en la cabeza. Y también me dijeron que yo no me iba a llamar más Ana María Cariaga, sino que iba a tener una letra y un número. Y me pusieron K04. Venían, se iban y al rato venían y me preguntaban cómo me llamaba y yo decía mi nombre, entonces me golpeaban y me decían no, K04. Me desnuda, me ata la camisa y me aplica picana. Fue muy esclarecedor como en muchísimos juicios aparecían los sobrevivientes contando que la Liga había puesto el abogado o contando que los sobrevivientes... En estos días lanzamos una campaña que se llama Una maleta para los compañeros colombianos, porque van a salir en libertad 3.000 compañeros que se alzaron en armas en Colombia, en la larga lucha del pueblo colombiano que ahora pareciera encontrar un momento de un acuerdo. Y los compañeros salen y no tienen nada, entonces... Nos pidieron solidaridad, nosotros preguntamos cuánto vale una maleta, vale $21, y entonces estamos empezando una campaña para quien quiere donar 320 pesos para que el preso cuando salga de la cárcel se pueda llevar las cosas, ¿no? Que tenga una maleta. Y entonces nos acordábamos que una de las funciones de la Liga durante la dictadura era darle la plata a todos los compañeros que salían de la cárcel en Capital y en el Gran Buenos Aires y no tenían para volver. Y que en esa época no había celulares, no había teléfono, no. Digo, el mundo ha cambiado tanto que uno tiene que explicar cosas como que no es que uno salía de la cárcel y mandaba un mensajito. Bueno, nadie iba a hablar por un teléfono porque los teléfonos estaban todos tomados por la dictadura, entonces los contactos eran infinitamente más complejos y más largos, no sé cómo decirlo, ¿no? Es muy interesante lo que contás. Justo ayer leía que Cuba otorgó 1.000 becas para que estudien medicina. Sí, en Colombia. Va a haber también una desmovilización civil importante, ¿no? Que van a hacer... Se van a desmovilizar 7.000 guerrilleros y van a salir en libertad otros 3.000 guerrilleros. 10.000 militantes que van a vivir por unos años en unas comunidades nuevas que se están creando. Se van a organizar en cooperativas de trabajo. Nosotros tenemos una política de hermandad, por eso llegamos a Palestina. Nosotros tenemos una política de hermandad con organismos de derechos humanos que en Chile, en Paraguay, en Colombia, en Estados Unidos, en Honduras y en Palestina. En cada uno de esos países tenemos un organismo hermano. Nosotros en realidad lo que más nos preocupaba es... que en los años 80, 90, en los años 90 y en los primeros años del siglo XXI, con el fin de las dictaduras militares, en muchos países se debilitó la solidaridad con los pueblos, ¿no? Nosotros, claro. Y nosotros que en buena medida sobrevivimos y vencimos a la dictadura por la solidaridad de los pueblos, somos los que estamos más obligados que ninguno, ¿no? Lo digo de corazón, y bueno, hubo un fenómeno muy complejo, pero el fenómeno fue que apareció mucha plata de las fundaciones y las platas el dinero fue generando un condicionamiento y muchos organismos dejaron de hablar de imperialismo, que hablaban antes, y dejaron de ser solidarios con los que luchan con la forma que deciden luchar, como si Santucho o Quieto o los compañeros que reivindican a los montoneros, sus parientes escribían poemas, ¿no? Acá también se luchó con la arma en la mano
cuando una parte del pueblo decidió que esa era la forma de luchar, y por supuesto que se puede discutir históricamente, lo que no se puede es negar la historia, y lo que es inaceptable que los que se proclaman herederos de Santucho, de Roberto Quieto, no sean solidarios con los que luchan en Palestina o en Colombia, por lo menos para nosotros inaceptable, no lo aceptamos, y hemos seguido el proceso colombiano muy de cerca. Y lo hemos acompañado, hemos estado muchas veces allí. Yo diría que la paz en Colombia es el último fruto de los años de integración americana. Es impensable sin Chávez, sin UNASUR, sin la política de integración americana que también empujaron los Kirchner. Y se firma al borde del cambio de época, ¿no? De fin de ciclo, como se lo quiera llamar. Y eso hace que lo que se logró ahora esté muy amenazado, porque bueno, la ultraderecha colombiana de alguna manera dice, ¿y por qué le vamos a dar la paz? Si podemos invadirlo con los norteamericanos y matarlos a todos, lo cual es una utopía reaccionaria. No pudieron matarlo en 50 años, no podrían matarlo ahora. Yo, ¿no? Te hago esa me parece muy importante hablarlo, ¿no? Pero te hago esa salvedad por como manejas tanta información. La situación con respecto al asesinato de dirigentes es prácticamente todas las semanas está matando o a una lideresa o a un dirigente. Eso ha ocurrido, ¿no? En Colombia, digamos, eso, la masacre sigue. ¿No? El ejército no está en operaciones. Lo nuevo es que el ejército empieza a tener una crisis porque ¿cómo se justifica que sea el ejército más grande de América si ya no hay, bueno, hay que terminar el proceso de paz con el ELN, pero desde el punto de vista operativo no son comparables. Digo, la FARC llegó a tener 20.000 hombres armados, el ELN no. Es un proceso, desde el punto de vista de lo que se firmó, es muy importante, aun cuando por obra de la ultraderecha, por Uribe, 2 veces se cambió lo que se había firmado. Aún así, lo que se firmó es infinitamente mejor que el Acuerdo de Paz de El Salvador, bueno, y el de Guatemala, ni nombrarlo, yo por la experiencia de la Unión Patriótica, ¿te acordás que...? ¿No? Sí. Por eso se han tomado medidas. Esta gente no va a la ciudad, sino que se queda en el campo. En primer lugar, a ver, la FARC no se desmoviliza, ni se desorganiza, se desmilitariza, que es otra cosa, ¿no? Por lo tanto, no hay una desarticulación de la militancia, sino que hay un cambio de estrategia. Es audaz la apuesta, puede terminar mal, como dirían, puede fallar. Una de las grandes conclusiones que saqué en Palestina es, bueno, no es fácil la lucha contra el imperialismo, contra los estados, cuando te pones así en un lugar de enfrentar en serio al enemigo. Bueno, la FARC no enfrentó al ejército colombiano, el ejército colombiano lo derrotó varias veces. La FARC tuvo que enfrentarse al gobierno de los Estados Unidos, que invirtió... Colombia es, después de Israel, el país que recibió más ayuda militar del mundo. La FARC tuvo que enfrentar a los satélites de los Estados Unidos, eso es lo que tenían que enfrentar, ¿no? La gran apuesta de ellos es a que el desarmar la guerra estimula el movimiento popular, ¿no? Un momento es muy grande, ¿no? Que uno lo invisibiliza a veces. Hay un movimiento popular muy fuerte en Colombia, muy interesante. Pero bueno, también hay un sector de la burguesía que apuesta a que la paz sea la paz de la megaminería, del extractivismo, de la palma africana, el carbón al cielo abierto. El cerco a Venezuela, ¿no? También. Y también de utilizar las Fuerzas Armadas colombianas para el gran gendarme de América, ¿no?
Venezuela condenó el lunes la presencia de unidades militares colombianas instaladas cerca de la frontera entre ambos países. De acuerdo con el gobierno de Colombia, las tropas se encuentran en el lugar desde 2015 para control del delito. No nos satisface ni estamos conformes con la respuesta dada del gobierno colombiano, porque sabemos que las actividades y acciones militares y el equipamiento militar que está presente en la frontera con Venezuela no se compagina con actividades para lucha contra el delito transnacional. Fue una denuncia también incluso en la reciente visita que hizo el presidente Juan Manuel Santos a los Estados Unidos. En las redes sociales circularon estas imágenes que darían cuenta de los vehículos militares que llegaron a Paraguachón el fin de semana. La denuncia de la canciller venezolana se produce después de que el gobierno venezolano anunciara el pasado 17 de mayo el envío de tropas al estado fronterizo de Táchira. ¿Cómo llegamos a este trabajo que hoy venís a presentar? Mira, a Palestina llegamos de la mano de nuestros hermanos colombianos, porque a Colombia fue una organización que se llama Adamir, en árabe, que es una organización de derechos humanos palestina que defiende los presos políticos y que el año pasado organizó una visita de militantes de derechos humanos a los cuales nos invitaron, por medio de nuestros hermanos de la Fundación Lazo de Dignidad de Colombia. Fuimos compañeros de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de Argentina, de la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos de Chile y compañeros del País Vasco. Lo interesante es que el viaje fue distinto. En primer lugar, nos alojamos en la única ciudad que tiene cierta autonomía, que es Ramallah, donde tiene asiento la autoridad palestina, que es la autoridad de un Estado que no existe, con lo cual uno va pensando que va a un país y el país no existe. Todo Palestina está ocupado por el Estado de Israel, ¿no? Hace 2 días la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de las Naciones Unidas adoptó una resolución que considera probado que el Estado de Israel practica el apartheid contra el pueblo palestino, ¿no? No por comparar a Israel con Sudáfrica, como algunos van a querer discutir, sino porque lo que se hace es analizar los parámetros que sancionó las Naciones Unidas en 1973 al declarar que el apartheid es un delito, un delito universal y que es obligatorio para todos los países no dar colaboración a los estados que practican el apartheid.
y se considera el apartheid como las prácticas de sometimiento por razones raciales, ¿no? Por motivos raciales. No hay razones raciales, hay motivos raciales. Y en el documento se explica de que la principal instrumento de aplicación del apartheid por parte de Israel es tratar a toda la población palestina con distintos estatus. Hay un 20% del Estado de Israel que es palestino, que vive en Israel, que tiene la ciudadanía israelí, pero que hay 50 leyes que establecen diferencias entre la ciudadanía israelí y la nacionalidad israelí. Perdón, y la nacionalidad judía. En Israel no hay nacionalidad israelí. La nacionalidad es judía y los derechos están vinculados a la nacionalidad y no a la ciudadanía. Lo cual, si uno no lo explica, los sionistas te dicen, bueno, pero si los palestinos son ciudadanos israelíes. Sí, son ciudadanos, pero no tienen derechos. Y eso lo dice la Naciones Unidas. Por ejemplo, un judío fuera de Israel sí tiene derecho a esa... Un judío fuera de Israel, al llegar a Israel, si decide asentarse en Israel, inmediatamente tiene derecho a la ciudadanía, a un préstamo, a una vivienda y a un subsidio. ¿Y en territorios ocupados? ¿O lo decide el...? No obligatoriamente, pero muchos de esos judíos son los que mandan a ocupar viviendas en los que se llaman las colonias. Las colonias son los que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también hace menos de un mes declaró ilegales en virtud del protocolo que rige las conductas de los estados que ocupan militarmente otro estado. El hecho de que haya una guerra no quiere decir que uno pueda agarrar 100 mujeres, violarlas y poner una bomba. Eso es un delito de guerra. Y el protocolo que rige a la ocupación militar dice que un estado que ocupa militarmente otro tiene derecho a organizar la ocupación militar, para lo cual tiene que construir una vivienda para los soldados y puede construir un garaje para los tanques. Lo que no puede hacer es lo que hizo Israel, es construir viviendas para colonias urbanas o construir colonias productivas, por ejemplo, en el desierto, en el Valle del Jordán, en donde se apoderan del agua y lo utilizan para producir dátiles en colonias israelíes y le sacan el agua a los campesinos palestinos para que se empobrezcan y terminen yéndose. O que vivan en ciudades palestinas, Ramallah, todas las ciudades bíblicas, ¿no? Ramallah, Belén, Jericó, Hebrón, el Valle, el Mar Muerto, o la Franja de Gaza, y todas esas ciudades están rodeadas por un muro de 8 metros o de 5 metros, de modo tal que no hay palestino que viva en Cisjordania o Gaza, que son los territorios que estaban destinados al Estado palestino, que se decidió crear en 1948, que nunca se creó, que primero Israel ocupó una buena parte del territorio en el 48 y después en el 67, en las dos grandes operaciones militares. 1967, ahora se van a cumplir 50 años de la guerra del 67, por el cual Israel se apoderó de todo el territorio que estaba destinado al Estado palestino, incluida Jerusalén oriental, que estaba destinada al Estado palestino,
Cisjordania, que es todo el valle, toda la margen del río Jordán, donde Jesús fue bautizado, y la Franja de Gaza, que es hoy por hoy el campo de concentración más grande del mundo, ¿no? ¿Cuántas personas viven en la Franja de Gaza? A ver, hay unos 12 millones de palestinos. Hay unos, todo eso está en el libro que presenté con datos estadísticos, mi memoria no es tan exacta, pero hay unos 4.800.000 refugiados palestinos fuera de Israel y del territorio palestino, básicamente en Argelia, en Jordania, en Siria, en el Líbano, todo ello en condiciones... la gran mayoría de ellos está reconocido por la Nación Unida como refugiados, a pesar de que los umbrales de exigencia de la Nación Unida para considerar a alguien un refugiado son muy altos. No es que cualquiera se presenta y de hecho, hace un rato le contaba a Juan, nosotros nos dedicamos a gestionar el refugio político para compañeros de otros países que vienen a Argentina, y es un trámite muy engorroso, muy difícil, muy trabajoso. Y la Naciones Unidas considera que hay 4.800.000 palestinos que son refugiados. Que fueron expulsados de... Claro, que fueron expulsados en el 48 o en el 67 y a los cuales se les prohíbe volver, ¿no? Algunos de esos refugiados viven dentro de Palestina en campamentos de refugiados que se construyeron en el 48 y que hoy son lugares de un enorme hacinamiento. Entonces, ¿qué es lo que hice en Palestina? Visitamos Jerusalén Oriental, visitamos los campamentos de refugiados, visitamos Ramallah, Belén, Hebrón, Jericó. Pasamos por los checkpoints, que son... ¿cómo explicarlo? A ver, cualquier ciudad palestina está rodeada por un muro y el muro tiene una única entrada, como si fuera un castillo feudal. Claro. La gente puede imaginarse. Ese es el checkpoint. El checkpoint, que es un punto de cruce donde a las 24 horas está el ejército israelí. Ahí pasan y que mamás, para pasar, nenas, todo. El palestino tiene que tener un instrumento administrativo que se lo da al Estado de Israel. Y que el Estado de Israel decide para qué se lo da. No es que tiene un pase libre. Entonces él puede pedir salir para ir al médico. Y entonces le dicen, sí, puede ir al médico y tiene 3 horas para salir y volver, o 4 horas, o 5 horas. Puede salir porque a lo mejor era un campesino y el campo quedó del otro lado de la muralla que rodea donde él vive. O puede salir porque es una muchacha que quiere estudiar en la Universidad de Jerusalén. Pero imagínate, ¿no? A ver, para entender el lío enorme que es eso y lo complejo. La muchacha que viva en Ramallah, pongámosle, que es muy cerquita de Jerusalén, aunque por los checkpoints, las murallas, tardás como 1 hora en hacer 5 kilómetros, ella es apátrida, no tiene patria, no es ciudadana israelí y no hay ciudadanía palestina, porque no existe el Estado palestino. Por lo tanto, vive en un lugar que no tiene estatus, ¿se entiende? Sí. No tiene pasaporte. Y para salir del país tendrá que pedirle al ocupante militar que la deje salir. Ella puede ir a la Universidad de Jerusalén si consigue que el Estado de Israel le dé un pase, ¿sí? En Jerusalén viven otros palestinos que no son ni ciudadanos israelíes ni son apátridas. La figura jurídica es que son residentes permanentes. 100 años puede ser, digamos, una familia puede tener 4 generaciones de residentes, ¿se entiende? El palestino que vive en Jerusalén no puede salir de Jerusalén, porque en el momento que sale de Jerusalén, supongamos, se va un fin de semana a pasarla con su novia de Ramallah, y en el momento que abandona su casa, el Estado de Israel decreta de que es un... se me olvidó la palabra... que ha hecho abandono de su vivienda y por lo tanto pierde derecho a vivir en Jerusalén. Por lo tanto, el noviazgo entre una muchacha de Ramallah y un muchacho de Jerusalén está condenado a la ilegalidad. Porque si él se va de Jerusalén a Ramallah,
pierde su casa, ella no le van a dar permiso para que resida en Jerusalén. En algún momento a uno de los dos lo van a detener por estar en el lugar que el Estado de Israel decide que es ilegal, aunque se entiende de que para los palestinos Jerusalén es su ciudad desde el año 1100, en que Saladino tomó Jerusalén, y a partir de ahí fue una ciudad árabe, ¿no? Después vino el Imperio Otomano, del cual sale Turquía para los que no se acuerdan, y el Imperio Otomano cayó más o menos en 1918 y vinieron los ingleses, que a pesar de que en todo el Medio Oriente decidieron inventar países, y es muy conocida la frase de Churchill, que en una siesta él inventó 5 países, que son Irak, Irán, Siria y el Líbano. Sin embargo, decidieron crear un mandato británico en Palestina y no crear un reino palestino, porque ya estaban en conversaciones con el sionismo y empieza a gestarse la gran maniobra colonial de ocupar un territorio para un proyecto que, bueno, primero se comienza justificando que va a ser para los perseguidos por el genocidio nazi, pero después se transforma en otra cosa, ¿no? Yo, la verdad, No sé si podemos estar hablando un montón, pero yo para finalizar y agradecerte una vez más, la pregunta que nos queda es obviamente hacia dónde se dirige, ¿no?, esa situación, pero yo quería retomar un hilo histórico y con eso ya te liberamos. La colaboración, que no sé si aparece en muchos testimonios, ¿no?, del sionismo con el nazismo. En el viaje a Palestina no aparecen en los testimonios, allí no. Yo me llamo Schulman. Mi abuelo vivía en un pueblo muy pequeño de lo que hoy sería Bielorrusia, pero que en ese entonces era Rusia. Y todos los familiares, salvo él, fueron asesinados por el ejército alemán. Mi abuelo se fue con otros al bosque y se incorporó como colaborador civil a la guerrilla rusa que peleaba contra los nazis. Dice que en todo caso pertenezco a una familia que fue afectada por el genocidio nazi, ¿no? Hay una gran manipulación de la historia, ¿no? Porque los que resistieron al nazismo no fueron justamente los sionistas, sino eran las corrientes de izquierda, revolucionarias, socialistas, comunistas, socialistas de la Segunda Internacional, que había en las comunidades judías en Europa Oriental, y que en realidad el sionismo no era mayoría en esas comunidades antes de la guerra, sino todo lo contrario, ¿no? Y vos fijate que en Israel, antes del juicio a Eichmann, que era un nazi que encuentra en Argentina, que trabajaba en la Mercedes-Benz, interesante, ¿no? Mercedes-Benz es una empresa que llega a la Argentina de la mano de Perón, de la cual Perón era socio capitalista con Jorge Antonio, y Eichmann, que era un jerarca nazi, entra a la Argentina con documentos falsos y está trabajando y trabajaba en la Mercedes-Benz, ¿no? En los 60 lo atrapan y es el gran juicio que Israel hace en Israel. Pero antes del juicio de Eichmann, en Israel se condena a 5 judíos que se habían ido a vivir a Israel, de los cuales se comprueba su colaboración con el nazismo por motivos económicos, ¿no? Con lo cual, el gran argumento de que el sionismo resistió al nazismo y entonces ahora hace una acción defensiva, preventiva, al atacar al palestino, es una mentira total, ¿no? Primero de que
En Palestina, en los territorios ocupados por Israel, no hay ninguna discusión histórica, no hay ninguna discusión religiosa. Lo que hay es una ocupación militar, un proyecto colonial y una política racista. Eso es lo que pude ver con mis propios ojos en los campamentos de refugiados, Aida en Belén, otro en Ramala, en las conversaciones con los expresos políticos, en Jerusalén Oriental, con los campesinos. Yo vi en el Valle de Jordán cómo los israelíes, en la naciente de un río, hacen un pozo de 800 metros, con una bomba sacan el agua sube, va por un caño, pasa por arriba de la aldea palestina, llega a la colonia israelí, los palestinos no tienen agua y la colonia israelí tiene hasta una pileta de natación a cielo abierto en medio del desierto. Y no me lo contaron, no lo leí, lo vi, lo fotografié, y creo que ese es el valor de este viaje que permitieron los compañeros de Adamir, que representan unos 7.000 presos políticos, ¿no? En una población, empecé a tratar de explicarte lo de los palestinos, 4.800.000 afuera, unos 800.000 en Jerusalén Oriental, unos 4 millones en Cisjordania, y unos 600.000 en Gaza. 7.000 presos políticos, ¿no? Vos pensás que en la Argentina una población muy joven, ¿no? 10.000 presos políticos sobre 30 millones, ¿no? Se calcula que desde el comienzo de la ocupación israelí de Palestina en 1948, el 50% de la población masculina en algún momento pasó por la cárcel. El 50%. Hoy hay unos 7.000, hay niñas y niños, unos 500, 480 más o menos, niñas y niños, y las cárceles de Israel son una máquina de destruir, ¿no? Están pensadas para destruir a las personas. Hay compañeros que llevan 30 años presos, hay muchísimos que tienen 15 años de preso, porque en el año 2001 hubo una gran rebelión popular que se llamó la Intifada de las Piedras, porque los palestinos enfrentaban con piedras al ejército israelí, y muchísimos de esos militantes todavía están presos y están saliendo. Algunos los vimos y otros conocimos a los familiares de ellos. Así que bueno, eso es lo que pudimos ver y conocer en Palestina. Te agradecemos un montón. A vos.
his head and asking him to wake up as he got him some toys and some things. Another dad, his only daughter was critically injured and he was crying loudly, "Take my blood and give it to my child and bring her back to life." Another 6-year-old boy is laying in bed in a hospital, and basically he doesn't even know that his family was targeted. This situation is only getting harder, kids are being targeted, and the international community stands silent. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además con sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van? 1000 niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.